Hola, bienvenidos a mi canal. Ya estamos en la cuarta semana, ¿sería esta de junio? No, la tercera semana de junio. Que esta semana tenemos el jueves un feriado de Corpus Christi. Ya saben la leyenda del buey que habló y el perro que le respondió al amo, que le he contado 1.000.000 de veces aquí en el canal en los últimos 5 años. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. El caso de la legisladora de Minnesota que fue asesinada en Estados Unidos, el terremoto político que se vive en España, donde Pedro Sánchez hoy posiblemente ya esté hablando, dice que hablará a España al mediodía. Hay mucha gente que espera. Yo a esta hora, hasta esta hora que estoy grabando, no he visto ninguna información de Pedro Sánchez que esté en vivo. Lo que ha dado un discurso en el PSOE, donde él ha puesto al frente del partido 4 dirigentes interinos. Y sigue el drama en España respecto a esto. En cuanto a República Dominicana, por este lado, ayer comenzó el proceso de conocimiento de medida de coerción de Antonio Espaillat. El Ministerio Público ha depositado una acusación donde un porcentaje importante de las páginas son los nombres de los fallecidos el pasado 7 y subsiguientemente, luego de lo que ocurrió en el YECSET, 26% del expediente, es lo que leí, son los nombres de los fallecidos. Tanto Antonio Espaillat como su hermana están siendo acusados por el Ministerio Público de una serie de hechos que desencadenaron esta tragedia. Hechos que son, en su gran mayoría, omisiones y actos que desembocan en la negligencia, que terminó derivando en lo que nosotros tuvimos que ser testigos el pasado 8 de abril en la madrugada. Eran las 12:40 y pico de la noche cuando el techo de la discoteca YECSET se desplomó sobre aproximadamente unas 500 y pico de personas que estaban allí. En este hecho murieron banqueros, familiares de banqueros, hijos de funcionarios, funcionarios del Estado, del Ayuntamiento del Distrito que allí estaban, personas de origen humilde, pero que habían tenido una movilidad social que les permitía pues tener una holgura económica, que podían darse el lujo de estar un lunes en la noche en una discoteca como YECSET, jóvenes que habían salido a festejar algún cumpleaños. 9 son las personas, hasta donde yo he podido contar, de gente que conocía de vista, de lugares que yo frecuentaba, hasta amigos entrañables como Felito Music, que fue un personaje, y para mí no fue, sigue siendo un personaje de la música y del nightlife de Santo Domingo, que se abrió paso poco a poco y construyó un nombre y una reputación que donde quiera que Felito estaba había una cantidad enorme de gente que le seguía. Felito era un tipo excepcional. Por eso, cada vez que recuerdo estos hechos, no deja de llegarme a la mente él, su madre, doña Teli, que es también una persona profundamente excepcional, sus hermanos, Richard y el Bolo, su hijo, su esposa, porque fue con el que más traté. Teníamos más de 20 años de conocernos, 20 y pico de años. Nos conocimos en estas lides del espectáculo, de los medios de comunicación, él acercándose a estos medios y yo estando aquí. Y murió ese día. Murió
no inmediatamente, fue rescatado, fue sacado y solo retumba en mi cabeza las palabras que le vociferó su hermano cuando era trasladado en una camilla hacia una ambulancia saliendo de los escombros del jet set. Una cadena de decisiones negligentes, no porque lo diga el Ministerio Público, porque habría que, para que sea un hecho probado, pasar por el tamiz de la justicia y mediar una sentencia irreversible. Pero, independientemente de eso, no fue consecuencia lo que pasó de un hecho fortuito, no fue un temblor de tierra, ni fue un atentado terrorista de un grupo extremista que decidió dinamitar este edificio. Era un edificio que tenía 50 y pico de años de construido, que había sido objeto de varias remodelaciones, que según dicen los expertos que hicieron su informe, se prescindió hasta de columnas que eran vitales para el sostenimiento de parte de la estructura. Y señala el Ministerio Público en su teoría del caso que ha presentado como acusación en la corte, donde el próximo miércoles se va a seguir conociendo la medida de coerción a Antonio y su hermana. Mediaron un montón, según la teoría del caso, de decisiones que no comenzaron necesariamente en la semana que esto ocurrió, sino meses previos, que esta situación tenía meses, que habían encontrado soluciones paliativas inmediatas y que hasta se había ya decidido, luego de una serie de actividades, cerrar la discoteca. Y esto no lo dice el expediente, no lo leí ahí, lo leí en otra fuente. Y luego, pues, entonces, someter la discoteca a una serie de adecuaciones y de mejoras. No llegó esa fecha. El techo se precipitó. Entre la combinación de las condiciones del entorno natural que rodeaba esta edificación, de los procesos, dice el Ministerio Público, a lo que fue sometida la estructura sin la supervisión de algún facultado para estos temas, como un ingeniero, un estructuralista que pudiera recomendar qué hacer y qué no, pues también se suma, pues muchas veces el descuido, la soberbia del empresario, que todo le sale bien y que piensa que todo lo que dicta, piensa o asume es como se lo plantea en su cabeza. Y eso no es algo de lo que simplemente pudiéramos imputarle, pudiéramos reconocerle a Antonio. Es parte de una cultura, un comportamiento de muchos de nuestros empresarios. Y hemos visto tragedias en el pasado que han derivado de la misma actitud. Entonces, Jet Set, que tenía ahí 30 años, había cumplido en el año 2024, 30 años de estar ahí. Ese edificio tenía 52 años de construido. 52, 54, 50, más de 50 años de construido. Había servido como cine y había sido adecuado para esta discoteca. Esta discoteca estaba en otro sitio. Había sido solicitado el local donde estaba por los propietarios de una empresa embotelladora, que eran los dueños del local donde estaba, del terreno donde se encontraba, y ellos adquirieron ese cine que venía de la década del 70, tenía más de 20 años, había entrado, parece que en desuso, y se le dio otro destino. Para muchos dominicanos hay cuestiones dentro del expediente que quienes tenemos buena memoria sabemos que las leyes de uso de suelo, de supervisión y uso y destino de los espacios físicos son leyes que o están desactualizadas o leyes inexistentes para la época que esta discoteca se traslada de ese sitio. No es excusa, sino el reconocimiento de que también hay un Estado que no se ha adecuado y que no cumple con su función supervisora de que
los espacios públicos que están habilitados para que las personas vayan allí, pues terminen siendo seguros para las personas. ¿Qué constancia o qué seguridad tenemos nosotros de que el ayuntamiento del distrito ha hecho las supervisiones debidas en los centros comerciales que visitamos todos los días? Aquí hay una normativa en vigencia hace 25 años que establece una serie de cuestiones que son de seguridad. Aquí los centros comerciales no las cumplen. No sé si mucha gente sabe, pero las puertas de edificios destinados al uso público, por ley, lo recuerdo porque se discutió mucho en el año 2000 y en el año 2001, porque hubo muchos edificios que debieron de adecuarse, deben de abrir hacia afuera y deben tener unas características de diseño determinadas. ¿Quién la cumple? Las salidas de emergencia están establecidas por ley. De los pocos edificios que hay aquí con un adecuado sistema de escape de emergencia es el edificio de IKEA. Y no es porque IKEA haya querido cumplir al pie de la letra lo que manda la ley, sino porque IKEA tiene sus propios protocolos de construcción, porque es una empresa, una multinacional que opera bajo unos protocolos que establecen unas supervisiones de operación que determinan unas certificaciones, y estas certificaciones, si sus instalaciones no las cumplen como está establecido en la norma general para operación de la empresa, no se las dan. Por eso es que usted va a IKEA y ve las escaleras que son tan amplias y ve estos pasillos con estas características y usted ve cada cantidad de metros una puerta señalizada de emergencia y usted ve cada cantidad de metros un dispensador de agua en caso de incendio y usted hasta los cables de red con los que está hecho el edificio tienen unas características técnicas que cumplir. Así hay pocos edificios en la República Dominicana. Quizás el que lo cumple a mayor cabalidad sea IKEA y luego de IKEA Sendoe en la capital, porque puedo hablar de la capital, de Santiago y de otras ciudades desconozco. O de hoteles del interior, que muchos de ellos, al ser de cadena, tienen también unos protocolos de seguridad que deben de cumplir porque siguen supervisión internacional para ciertas habilitaciones de certificaciones y habilitaciones que reciben y también por un tema de seguros. Pero en República Dominicana el Estado no se ha comportado ni ha cumplido con la confianza que ha delegado en ellos el ciudadano de tener que ser el garante, el que supervise, porque aquí hay que repartir la responsabilidad de manera horizontal. Fíjense que hablo del Estado, no digo del gobierno necesariamente, porque el gobierno muchas veces lo encabezan facciones políticas que tampoco tienen prioridades que tienen que ver con los intereses de la mayoría de la gente, sino con los intereses que ellos defienden. Entonces, con todo esto que se ha estado ventilando, la teoría del caso del Ministerio Público, la defensa de Antonio Espaillat, también dará sus planteamientos y argumentará. En el medio quedan las víctimas, porque son el centro de todo esto. Son los hombres y mujeres que murieron, que perdieron la vida de una manera tonta, de una manera absurda. Lo dije desde el primer día, cuando conversé con mi hermana y hablamos del accidente, le decía que a mí me parece absurdo lo que está pasando, porque es una cuestión que es surreal. Me cuesta asimilar lo que estoy viendo en televisión. Ambulancias, gente desesperada, la hija de un artista que está en una estación de gasolina vestida de negro, que había escapado de la tragedia, su esposo atrapado en escombros, su padre bajo
los escombros muertos y dando declaraciones a la prensa, esperando que lo que se había convertido en rumor fuera verdad, que hubiese sido ubicado, canalizado y que por el estar cantando haya sido encontrado y todo fue mentira. Es una tragedia que deja muchas lecciones, pero también nos despierta ante un Estado que no cumple con su función y empresarios que no son responsables de las operaciones que ponen al servicio de la gente, en asegurarse de que están adecuadas, que cumplen con un mínimo de seguridad. Una discoteca que tenía 2 salidas de seguridad o 3, no sé la cantidad. Yo fui en varias ocasiones a esa discoteca, nunca vi contraseñas de salida de seguridad. Yo conocí sobre las contraseñas y la salida de seguridad y las contraseñas, que es donde dice salida de emergencia, que es la contraseña para que la gente más o menos entienda. Lo conocí yendo a Caribbean Cinemas, porque tenían un video al principio de la película donde daba las indicaciones de todo lo que había en la sala y el entorno. Y no lo hacían porque fueran una empresa deseosa de hacerlo. Lo hacían porque era una empresa multinacional que operaba en Estados Unidos y estaba obligada a hacerlo. En la República Dominicana existen leyes de 25 años de antigüedad que establecen cómo los negocios que están al servicio del público deben de operar y no se cumplen. Los ayuntamientos no supervisan los negocios, no cumplen con el mínimo de los estándares de seguridad que se han ido estableciendo en las últimas décadas en República Dominicana. Y los empresarios tampoco quieren invertir lo que esto implica, porque hace más costosa la operación. Antonio está enfrentando una situación que se sabía que vendría. Porque primero, a todas luces, desde el principio, lucía como un hecho derivado de una serie de actos negligentes que derivaron con el derrumbamiento de ese techo, de que iban a haber familiares que iban a accionar judicialmente por el hecho. Es un accidente en parte, pero derivado de una serie de malas decisiones tomadas sin la intención de que esto fuera lo que sucediera. Y lo puedo decir con toda tranquilidad, sin la intención de que esto fuera lo que sucediera. ¿Por qué? Porque eso es cultura en República Dominicana. Usted tiene un amigo que tiene un bar que no cumple con el mínimo de lo que establece la ley para operar, que no tiene permiso legal para esa operación, que coge un local, instaló un negocio y no fue al ayuntamiento, al registro del negocio, no ha hecho nada, lo abrió. Y como aquí las cosas se resuelven fácil, así operan. Se han dicho un montón de cosas que son derivadas, primero, de la época en que este negocio comienza y que se fueron acumulando en el tiempo. Hablar de que los propietarios no cumplían con ciertas regulaciones que son más recientes. Posiblemente actos negligentes de los dueños que no se adecuaron ni cumplieron con esas exigencias, pero también de un Estado que no supervisa, que no fiscaliza y que no persigue a quien debe de cumplir con la ley. El próximo jueves, miércoles, se reanudará la vista de medida de coerción. Los abogados de la defensa de Antonio Espaillat pidieron tiempo para estudiar lo que ha sido depositado como solicitud de medida de coerción y esperando también que otras querellas que han sido también interpuestas por personas de manera privada en torno a este caso también sean depositadas y poder estudiarlas y establecer una estrategia de defensa. Finalmente,
desde la misma semana que todo esto se desencadenó, se ha desatado un desenfreno emocional en torno a lo que ha pasado. Hace mucho tiempo yo noté que las redes instigaban y agitaban nuestras emociones para, no sé con qué propósito, si es que tiene algún propósito esto, siempre mantenernos en una confrontación absurda, en un diálogo de sordos. Sé que utilicé esa frase en algún momento. A partir de lo que viví en el 2021 y por lo vivido durante el 2022 y parte del 2023, y por todo lo que me ha tocado tener que vivir en mi propia piel, en carne propia, me fui haciendo de herramientas, me fui haciendo de instrumentos de conocimiento que me permitieran poder sobrellevar y entender lo que pasaba e ir aprendiendo que este instrumento, la red social, no importa cuál sea la que usted utilice, está siendo utilizado por algunos, por muchos o por pocos o por alguien en particular, para mantenernos constantemente en un estado de crispación, en un estado de indignación constante, que no nos permite poder discernir con claridad sobre ningún hecho. Si son elecciones, crispación. Si es un concierto, un hecho que crispe. Las boletas se acabaron. ¿Para qué? Para que la gente se indigne, lo comente y se genere una sensación de escasez que lleva a las personas a pagar más y a andar desesperada detrás de esto. Si es política, lo mismo. Crispación. Digo algo, agito un sentimiento, provoco un sentimiento de indignación. Si es un artista, crispación. Si dices algo que un grupo considere que a ellos les afecta, crispación. Después de la crispación, linchamiento. La búsqueda de la invalidación o de la negación del derecho que tiene cada quien a pensar y opinar como quiera. Crispación, siempre lo mismo. Una indignación desbordante que no le permite a las personas poder sentarse a discernir y a pensar detenidamente. Estoy molesto. Lo que me provoca molestia tiene que ser atendido. ¿Por qué? ¿Por qué estoy molesto? Porque estoy indignado. Arden las redes. Y el libro de Glenn Beck, Adicto a la Adicción, lo cuentan bastante bien. Habla del fenómeno de Estados Unidos, pero también es extrapolable a cualquier punto de Occidente donde pasa lo mismo, donde las redes se han convertido en un instrumento de crispación, de mantenernos crispados, de mantenernos molestos, de siempre estar buscando el linchamiento. Nos parecemos más a los salvajes de la Edad Media que linchaban y cazaban brujas que a una sociedad hiperconectada, con accesibilidad a mucha información, tiempo para pensar, y hemos renunciado a todo eso. Y en medio de todo esto, crispación. Entonces, en medio de la tragedia que dejó 236 muertos, la mente fría, los pensamientos claros y la determinación, y vuelvo y lo repito porque lo he dicho antes, de que a quienes allí estaban habrá de servirse la justicia que la ley manda. Nos vemos en un próximo video.